Las crónicas de Kaiden. Hace unas noches, volvía a casa en coche desde casa de mi novia. Suelo dormir allí y salió bastante temprano, sobre las 6 o 7. Esa noche, sin embargo, no tenía muchas ganas de dormir. Mi novia intentó convencerme de que me quedara un rato más, pero no me apetecía. Además, tenía algunas cosas que hacer en el portátil. Típico a esa hora, pero a estas alturas soy bastante noctámbulo. Recuerdo vívidamente que eran las 3:30 de la mañana cuando salí. Su casa no estaba lejos de la mía, solo unos 5 minutos, más o menos durante el día con el tráfico que causan los molestos turistas que inundan mi zona en esta época del año. A esa hora, por supuesto, no había ni un alma en la carretera. Solo yo y el viejo BMW de mi madre. Había hecho el viaje probablemente cientos de veces en los últimos 2 años, así que la oscuridad, la falta de gente y el silencio ya no me asustaban. Por alguna razón, sin embargo, me sentía extrañamente nervioso mientras conducía a casa. No el tipo de nerviosismo que uno siente cuando llega tarde al trabajo o a la escuela o algo así. Más bien la sensación que se siente cuando algo simplemente no va bien. Algo que no sabes ni entiendes del todo, pero que aún así te mantiene alerta. Tengo ansiedad, y claro, mi mente exagera cada cosa que podría salir mal, aunque sea imposible. Podría pasar por un bache y reventar las llantas, podría ser asaltado, podría detenerme, podría estrellar mi auto contra un árbol, podría atropellar a alguien, pero era solo ansiedad. Se sentía diferente, en fin, iba por ese camino familiar que he recorrido 1000 veces. Mentalmente, tenía una de esas largas conversaciones existenciales que solo ocurren en mitad de la noche. Mis faros son la fuente de luz, además de algunas farolas de vez en cuando o los tenues semáforos que se apagan cada 2 días. Pasé de largo. Estaba a solo 1 minuto de mi casa, y tenía ganas de tirarme en la cama y jugar con el portátil, quizás también ver algo de YouTube, pero justo cuando pensaba en eso, a mi derecha, vi algo extraño salir del bosque y dirigirse hacia mi coche, obligándome a dar un volantazo y frenar, obligándome a mí y a todo lo demás a avanzar bruscamente. No oí ningún golpe, así que al menos no choqué, lo que fuera. Estaba oscuro y era tan repentino que al principio no lo vi bien. Pensé que era algún tipo de animal, tal vez un ciervo o un coyote, así que, sinceramente, no me asusté tanto. Oye, seguro que sería una historia divertida para contarles a mis amigos y familiares, pero no era un ciervo ni un coyote en absoluto. Intenté calmarme, pero ya sabes, cuando tienes ansiedad y tus miedos se hacen realidad de repente, es un poco difícil tranquilizarse después de eso. Pero después de 1 minuto, pensé que estaba listo para irme. Como dije antes, no oí ningún golpe, así que no choqué con nada, pero esperaba al menos ver al animal seguir corriendo hacia el otro lado. No lo vi. La verdad es que no vi gran cosa. Raro, pero da igual. Los animales son bastante asustadizos, y lo más probable es que simplemente saliera corriendo en cuanto me vio ir a toda velocidad hacia ellos. Fui a poner el coche en marcha cuando vi algo, justo delante. Por una fracción de segundo, pensé que era un coyote, o incluso un lobo, pero aquí no hay lobos. Estaba a gatas, mirándome fijamente con sus enormes ojos abiertos, y tenía 2 orejas grandes, un hocico largo y un pelaje gris oscuro irregular por todo el cuerpo. Mirando un poco más de cerca, pude ver sus garras extremadamente afiladas y algo que se balanceaba detrás de él, y tenía algunas partes más oscuras, pero no podía distinguir qué eran. Me quedé paralizado. Estaba probablemente a unos 3 o 3 metros frente a mí. No sabía qué hacer, así que me quedé allí sentado, mirándolo fijamente. Esto tenía que ser una broma, pero no lo era.
Lo supe en cuanto abrió la boca para revelar sus afilados dientes, una lengua diluida y asquerosa que parecía cortarse al arrastrarse entre los dientes, y lo que finalmente resultó ser una cola rosada que se movía detrás. ¿Por qué no me fui sin más? Sé que debería haberlo hecho, créeme, lucho con ese pensamiento todos los días. Pero no pude. Me quedé allí paralizado mientras procesaba lentamente lo que veía. No podía haber sido un animal de verdad, al menos no uno que conociera. Era demasiado antinatural. Al enfocarme, vi cómo sus pupilas se acortaban. No había forma de que no pudiera verlo. Sus ojos eran demasiado grandes. Avanzó lentamente hacia el otro carril, más hacia la luz de mi coche, se movía de forma extraña, como si estuviera herido o algo así. Ahora, iluminado por la luz, parecía una especie de rata gigante, una rata enorme. Sí, sé lo ridículo que suena, pero por favor, escúchame. Cuando digo gigante, quiero decir gigante, la cosa medía como 2 u 2,5 metros de largo. Algo goteaba de él, y descubrí que eran las partes oscuras. Sangre. Estaba cubierto de sangre. Algunas partes de su cuerpo parecían destrozadas. ¿Estaba herido? ¿Era su propia sangre? ¿O la de otra persona? Por supuesto, asumí automáticamente que era la sangre de otra persona y comencé a hiperventilar. Tenía que salir de allí. No sabía qué demonios era esa cosa, pero no quería quedarme y averiguarlo. Hice un pequeño plan para salir corriendo cuando la cosa estuviera fuera del camino, pero al ponerla en marcha, la rata inmediatamente giró hacia mí y me miró fijamente. Oí unos sonidos salir de ella, como chillidos, gruñidos y silbidos. Por un momento, la rata se puso sobre sus patas traseras e hizo un extraño movimiento giratorio, supongo. No sé cómo describirlo de otra manera. Ahora no sé por qué hice esto, literalmente no tengo ni idea, así que no vengan a atacarme por ello. Agarré mi teléfono y le tomé una foto. No me vio sacarle una foto, pero al bajar el teléfono, lo vi caer de nuevo a gatas y acercarse a mi lado. El coche de mi madre puede calentarse bastante, así que tenía la ventanilla bajada un poco. Repetía mentalmente ¿qué cojones? Una y otra vez mientras se acercaba a mi ventanilla. Ahora lo veía con claridad, y el hedor que emanaba era lo peor que había olido en mi vida. He olido cosas horribles, pero esto era de otro nivel. No sé cómo describirlo, pero es como una combinación de hedor a animales muertos y a mierda en general. Ese hedor solo me daban ganas de vomitar. Estaba allí sentado, muerto de miedo, mientras lo hacía. También oía unos golpes húmedos al caminar, probablemente por la sangre que lo cubría y lo cubría. Ahora, voy a admitir algo. Estaba asustado. Estaba muerto de miedo. No soy de los que se comportan como cobardes, ni de los que pasan miedo todo el tiempo, pero esta cosa era tan grande y daba tanto miedo. Pero por alguna razón, seguía sin entrar en pánico. ¿Por qué? No lo sé. No podría decir por qué, pero no estaba entrando en pánico. Simplemente estaba asustado. Quizás mi mente se apagó por completo, intentando librarse de una visión tan horrible, y ahora pienso que sí, porque como estaba prácticamente nariz con nariz conmigo, solo recuerdo haber abierto los ojos. Se había ido, y yo estaba allí sentado, solo. ¿A dónde demonios se había ido? Sé que no lo imaginé. La mente puede evocar locuras, pero eso no. Eso fue demasiado real. Sé qué pasó, joder. Estaba hiperventilando, temblando sin control, sudando, llorando, todo lo que uno haría cuando está tan asustado. No sé por qué no llamé a la policía enseguida. En retrospectiva, debería haberlo hecho. Pero sí revisé si sangraba o algo, porque sentía algo raro en la pierna, pero no vi nada, gracias a Dios. Así que, con esa pequeña victoria, pude calmarme un poco, y para cuando me calmé, eran como las 4 a.m. Solo quería ir a casa y olvidarme de lo que acababa de pasar. No sé qué demonios era esa cosa,
Pero no podía soportarlo más, y solo quería ir a casa y dormir todo lo que pudiera. Pero no sería tan fácil, ¿verdad? Cuando entré en la entrada y miré hacia mi casa, inmediatamente noté algo extraño. Algunas luces estaban encendidas y la puerta principal parecía haber desaparecido. Extraño, pero cuando finalmente entré, no podía comprender del todo el caos en el que me estaba metiendo. Mi casa era un desastre total, todo estaba roto, destrozado, lo que fuera. Todo. Sabía que mis padres estaban fuera de la ciudad, así que no podían haber sido ellos. ¿Habían entrado a robar en mi casa? Genial, me ataca una rata gigante y, para colmo, entran a robar en mi casa. Fue entonces cuando noté algo extraño. Un rastro de sangre, que bajaba por el pasillo. Oí unos ruidos, como si alguien desgarrara un trozo de carne y se lo comiera descuidadamente, y luego un chirrido sordo. ¿Fue el gato? No, de ninguna manera. Me dirigí lentamente hacia el sonido, y cuando miré por el pasillo, lo vi, un cuerpo alto, pelaje gris ensangrentado, esas orejas, arrancando pedazos de mi gato y comiéndoselos. No sé si podré explicar del todo lo que sentí en ese momento, pero cuando lo vi, me quedé paralizado, y enfadado, No sé. Es difícil de explicar. La cosa me miró mientras terminaba su comida, y entonces, emitió un sonido raro. Sé que suena raro, pero la verdad es que no puedo explicarlo. Era como un chillido agudo con un gruñido, pero raro. Era como si estuviera imitando algo que sabía que no debería haber hecho. Pero lo hizo. Hizo ese sonido, y entonces me quedé, sin poder hacer nada. El sonido me hizo perder el conocimiento. No recuerdo qué pasó después. Esa noche, mi esposa Rachel y yo acabábamos de acostar a nuestra hija Beth, de 6 años. Es como todos los niños, siempre queriendo estar despierta el mayor tiempo posible, sin pensar en las consecuencias para su pequeño cerebro. Supongo que siempre ha sido un poco cabezota, pero cada noche tiene que dar la talla a la hora de acostarse. Bueno, estaba en la cama, eso era todo lo que importaba. Yo ya estaba teniendo un día de mierda en el trabajo y solo quería ir a casa, relajarme, tomarme una cerveza o dos, pero todo ese calvario arruinó esos planes. Así que me senté a la mesa de la cocina y abrí mi portátil, con la intención de revisar el correo y trabajar un poco. La ventana de la cocina está orientada de forma que se ve el patio trasero del vecino. No conocíamos muy bien a la familia. Se había mudado hacía solo un par de meses. Sin embargo, parecían buena gente. Mamá, papá y 2 niños pequeños de la edad de Beck. En fin, estaba escribiendo en el portátil cuando juro que oí unos ruidos tenues, como respiraciones fuertes o algo así afuera. Al principio no le di mucha importancia, pensando que era solo el viento. Estaba increíblemente cansado y probablemente solo oía cosas. No era la primera vez que me pasaba. Pero seguía, y cuando empecé a oír ruidos fuertes y golpes afuera, tuve que levantarme y mirar. Sinceramente, no esperaba ver nada extraordinario, solo el viento, una rama rozando la casa, las 2 cosas. Pero cuando miré afuera, no vi nada, al menos no en nuestro patio. Nuestros vecinos tenían las luces del patio encendidas, y por lo que vi, no pude distinguir ningún detalle. Era la silueta sombría de algo grande. Supuse que era un zorro, un coyote o algo así. En ese momento, pensé que era inofensivo, solo un animal vagando por el vecindario, buscando comida. No puedo creer cuánta razón tenía. Lo vi moverse por el patio trasero. Parecía andar a 4 patas. Supongo que estaba en una especie de estupor cansado, porque Rachel entró en la cocina y me sobresaltó muchísimo con la pregunta: ¿qué haces? Le dije que viniera a ver, que había un animal genial afuera. Pero cuando se acercó a mirar y me giré, el animal estaba de pie sobre 2 patas, y se quedó así un rato. Al principio, ambos nos quedamos bastante sorprendidos. ¿Qué clase de animal era este? Pero eso era todo. Empezamos a pensar,
¿Qué clase de animal era este? Para aclarar, esta cosa era gigantesca, de unos 2,5 metros, tal vez más. Se quedó allí un segundo, y luego se giró hacia un lado. Distinguí un hocico largo, 2 orejas grandes y un ojo ancho, y quiero decir ancho, que ahora miraba en nuestra dirección. Pude ver que nos miraba con los ojos entrecerrados, luego giró la cabeza hacia la casa del vecino, definitivamente sabía que lo estábamos mirando. Volviendo a mirar a Rachel, vi que temblaba, mucho, y sí, yo también empezaba a temblar de miedo. ¿Qué demonios era eso? Definitivamente no era una persona disfrazada ni nada. Ningún disfraz, por muy bueno que fuera, parecía tan realista como esa cosa. Vi algo zumbando cerca, levantando un poco de tierra y astillas de madera, tenía una cola enorme y larga. Dios mío, no sabíamos qué hacer. Estábamos demasiado asustados para movernos o hacer nada, aunque ojalá no lo estuviera porque lo vi caminar de forma muy extraña hacia una ventana. Intenté recordar qué ventana era, pero entonces lo recordé. Fuimos a su casa cuando se mudaron. Nos invitaron a cenar a Rachel, Becky y a mí. Becky estaba jugando en esa habitación, esa es la habitación de sus hijos, la criatura se quedó mirando por la ventana, sin dejar de mirar. Aunque estaba de espaldas a nosotros, pudimos ver algo goteando de su boca al suelo. Era un líquido viscoso y transparente, estaba babeando. Él ladeó la cabeza y fue entonces cuando oímos los débiles gritos de los niños al otro lado de la ventana, sacándonos de nuestro trance. Llama a la policía, me dijo mi esposa, y lo hice. Tomé mi teléfono y empecé a marcar al 911. Por un breve instante, miré hacia afuera, y lo que sucedió después fue simplemente irreal, sin un solo detalle que pudiera describir con palabras. La criatura estaba concentrada en lo que supongo que era uno de los niños de adentro, moviendo lentamente la cabeza de arriba a abajo, con una lengua larga y asquerosa asomando de su boca. Y luego empezó a menearse más rápido, y más rápido, y más rápido, hasta que emitió un chillido agudo y estridente que casi parecía risa. Empezó a golpear y arañar la ventana, rompiendo el cristal sin esfuerzo e intentando colarse dentro. La criatura estaba frenética, desquiciada y decidida. Oí más gritos desde adentro, pero los apagó Rachel gritándome que terminara de llamar a la policía. Intenté recomponerme y hablé con el operador, interrumpiéndolo cada 2 frases para decirle que había un intruso, por así decirlo, entrando en la casa del vecino. Enseguida llamaron a la policía, pero cuando me pidió una descripción del intruso, parecía que le había contado un chiste sin gracia. No me creyó en absoluto. Seguí al teléfono, pero fue muy duro, porque la carnicería que oí dentro de la casa de mi vecino fue terrible. Oí sonidos de desgarros y rasgaduras, golpes y sacudidas, cosas rompiéndose y destrozándose. Literalmente podía ver las paredes de la casa temblar desde donde estábamos. Creo que oí un disparo, pero solo uno. Estamos en una zona semi-rural, así que sí, tenemos armas. La criatura chilló tan fuerte, como un cerdo liberado de un matadero. Me estremecí y temblé con él. Literalmente duró tal vez 20 o 30 segundos como máximo, pero se sintió como una vida. Luego todo se detuvo como si acabaras de pausar una película. Juro por Dios que vi sangre y griega. ¿Tripas? No sé, salpicar toda la ventana de los niños por la que la criatura se abrió paso. Tenía una pistola, pero ¿qué demonios iba a hacer? ¿Ser el héroe? Este no era el momento. Supe que estaban muertos en cuanto entró la criatura. Ojalá hubiera hecho algo, lo que fuera, para salvarlos de su horrible destino, y ahora tengo que vivir con eso. Sí, es un maldito zorro o coyote, un animal inofensivo, en medio de todo eso, Rachel y yo oímos una voz detrás de nosotras. Era Beth, agarrando su manta y uno de sus peluches. Mamá, papá. ¿Qué pasa? Enseguida, Rachel le dijo que volviera arriba, y yo le dije que la acompañara y que no bajara hasta que yo lo dijera.
Obedecieron al instante. Oí a Rachel intentar consolarla mientras subían las escaleras, lo mejor que pudo. Después de unos instantes, durante ese breve silencio, oí algo arañando el suelo de la casa, como si hubieras cogido 30 cuchillos y los hubieras arrastrado contra un suelo de madera a la vez. No sé cómo lo oí, pero fue entonces cuando vi a la criatura salir por la puerta trasera a gatas como una bala. La puerta se salió de sus goznes y los cristales volaron por todas partes. Se movió por el patio, pero antes de hacerlo, se giró hacia mí. Ahora lo veía mejor, parecía una rata enorme. Estaba cubierto de sangre y tendones de pies a cabeza, y por un instante, creo ver su larga boca curvarse en una sonrisa. Oí sirenas a lo lejos, y cuando llegaron a nuestra calle, la rata se dio la vuelta y huyó en la noche, dejando huellas de sangre. Cuando llegó la policía, se acercaron lentamente a la casa y alumbraron con linternas por las ventanas. Vi sus ojos abrirse de par en par, la vacilación en sus rostros, y cuando finalmente entraron, oí la conmoción y el terror. Uno de ellos salió corriendo y vomitó por todas partes. Fui yo quien les habló, principalmente porque Rachel no paraba de llorar. Les dije la verdad y nada más que la verdad. Sabía que pensaban que estábamos locos, pero en ese momento no me importaba. La policía lo hizo parecer como si hubiera sido un animal el que entró, creo que, sinceramente, solo querían olvidarlo. ¿En serio? ¿Qué clase de zorro, coyote o lo que sea le hace eso a una familia, en una casa, en un barrio concurrido? Eso nunca pasa. Lo que sí sé es que ya no lo cuestionaron y siguieron adelante, y me alegro de que lo hicieran, porque ya no soportaba las entrañas ensangrentadas que salían por la puerta principal. La policía dijo que lo que vimos fue absolutamente extraño. Lo descubrimos todo, quisiéramos o no. No voy a entrar en detalles, pero fue justo lo que estás pensando. Me dejó hecho polvo. Dios mío, tengo que vivir con esto. Lo que vi se me quedó grabado a fuego. Tengo que vivir con el conocimiento de lo que pasó dentro de esa casa. Tengo que vivir con la culpa de haber podido hacer algo, que si no hubiera tenido tanto miedo y hubiera cogido mi maldita pistola, hubiera ido allí y le hubiera disparado a esa maldita cosa, o hubiera muerto en el intento y le hubiera dado una buena ración de mí mismo para que no se hubiera comido a la familia, ni a Rachel, ni a Beth, todo estaría bien. ¿Habría cambiado eso algo? No tengo ni puta idea, pero hay una cosa que sí sé sobre toda esta experiencia. No quería que las autoridades se llevaran a la criatura a ninguna instalación, no quiero que la diseccionaran, la estudiaran ni nada por el estilo. Quiero que la maten. Por alguna razón, ver dibujos animados con Beck me ha ayudado, sobre todo porque es niña. No lo está asimilando tan bien como Rachel y yo, y disfruta muchísimo viendo sus programas favoritos de televisión, jugando con sus peluches, etc. Ojalá pudiera tener esa alegría ahora mismo, pero si ella es feliz, supongo que yo también, pero, madre mía. Esto va a ser una batalla cuesta arriba, porque juro que a veces, tarde por la noche, en el bosque detrás de casa, veo esos ojos abiertos mirándome fijamente. Hoy ha sido un día terrible, de verdad. Tenía una picazón, un presentimiento, fui el único. No podía ser. Los medios lo atribuyen todo a un asesino en serie trastornado. Entiendo por qué piensan eso, pero ¿me escuchó alguno de esos policías? ¿Lo de la rata? ¿Me escuchará alguien? No lo sé, pero lo necesito. Necesito que alguien me escuche, y creo que he encontrado a alguien. Bueno, 2 personas. Estaba investigando en internet y, por pura casualidad, me encontré con un montón de publicaciones de un usuario llamado Sword of Lands, que intenta difundir la historia.